Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana en Hechos AM de Canal 12. En la entrevista de Hechos AM de Canal 12 vamos a conversar con tres, de verdad, personalidades. Uno de ellos lo conocí durante el conflicto armado. Tuve la oportunidad de verle cuando le estaba dando cobertura a la guerra, al conflicto armado. Su servidor comenzaba a hacer periodismo en una radio de aquí de nuestro país, pero Epigmenio Ibarra está con nosotros. Se los presento formalmente. Epigmenio Ibarra es presidente de Argos. Epigmenio, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Es un gusto estar contigo. Antón Reixa, director de Filmanova, está también con nosotros. Muchas gracias, Antón, por acompañarnos también. Y Jorge Hernández es presidente del grupo Órbita, que está con nosotros también. Yo quisiera dar un poco de back, ¿no?, sobre lo que son estas dos productoras, principalmente las que representas tú, Antón, y la que representa Epigmenio Ibarra. Tengo algunos datos, por supuesto. Déjame hablar un poco de Filmanova. Filmanova es una productora audiovisual cuya actividad abarca el diseño, creación, realización, producción, postproducción de productos para cine, televisión, publicidad y teatro, ¿no? Me voy a quedar hasta ahí con esto porque de verdad si comienzo a dar lo que es todo lo que es la productora, pues nos va a coger mucho tiempo, Antón. Así es que esa es parte, digamos, de la trayectoria de esta productora tan importante. Esa es la trayectoria de todo el equipo de Filmanova desde el año 99. ¿Sí? En el último año estamos concentrados por convicción cultural y también por necesidad. La crisis es muy fuerte en nuestro país, en que la internacionalización es la mejor vía para la expansión de nuestro trabajo y de nuestros afanes. En este camino me he encontrado con Epigmenio Ibarra. Llevamos un año trabajando en identificar historias transversales que interesen a ambos lados del Atlántico. Y la verdad es que el primer proyecto que vamos a llevar adelante es el que vamos a hablar ahora. Del que vamos a hablar ahora, que es el protagonismo absoluto de El Salvador y que llevaremos por el mundo adelante. Bueno, Argos Comunicación es una productora mexicana independiente de contenidos para medios de comunicación como televisión y cine. Ha producido ha hecho varias producciones, entre ellas Backyard, ¿no? Sí, hemos hecho... Capadocia también, que es una serie muy importante, una serie de telenovelas que rompieron con el patrón tradicional de las novelas de La Cenicienta, aquella tradicional concepto de la novela. Sexo, Pudor y Sangre se llama una, ¿no? Sexo, Pudor y Lágrimas, película. ¿Sí? Hemos hecho 18 películas, 35 telenovelas, muchas se han pasado aquí. El Señor de los Cielos creo que está pasando ahora aquí. El Señor de los Cielos está pasando también. La Patrona, hay varias de las cosas nuestras que han pasado aquí durante... Bueno, y Órbita, pues Jorge Hernández, que es el presidente de Órbita, pues Jorge, ¿nos puedes comentar un poco de la trayectoria también que ha tenido tu empresa? Bueno, gracias, Romeo, por invitarnos esta mañana, estamos muy contentos. El grupo que presido es un grupo de empresas que está apostando por precisamente generar nuevos contenidos a nivel noticioso, a nivel de opinión pública, y también una de las empresas en las que tengo el gusto de participar es la que fundaron los reconocidos documentalistas, productores y cinematógrafos Carlos Figueroa y Santiago, que son personas de mucha valía en la producción audiovisual. Ellos fundan la empresa Meridiano 89, de la que me honro también en ser parte, y tenemos hoy una gran noticia que comunicarle a los salvadoreños. Sí, claro. Por primera vez estamos en la posibilidad de participar en una producción de gran calado. Los nombres de las personas que acabas de mencionar y de las empresas que acabas de mencionar tienen un cartel y una cantidad de producciones en sus espaldas que, con toda humildad, cuando pensamos como productora en la posibilidad de hacer una coproducción que incluya España, México y en este caso El Salvador, no podemos más que emocionarnos. Esta semana hemos anunciado el inicio de la realización, el arranque del rodaje de una serie televisiva de ficción, pero que tiene un absoluto rigor en los hechos reales que vivieron en El Salvador o que se vivieron en El Salvador entre el año 1980, arrancando con la muerte de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y la muerte de los sacerdotes jesuitas, especialmente graficando la figura de el líder de los jesuitas en ese momento, Ignacio Ellacuría. Es una historia que básicamente el primer borrador lo escribe Epigmenio,
no es una idea de hace 6 meses, esto tiene muchos años, pero que finalmente se dieron las condiciones para poderla realizar. Y como Meridiano 89, que forma parte de todo este esfuerzo, nos sentimos muy orgullosos de estar ahora en la posibilidad de compartir esta coproducción con Argos y con Filmanova. A ver, Epigmenio, durante el conflicto armado hubo muchos momentos difíciles que marcaron el conflicto como tal, ¿no? Por ejemplo, este tema del Mozote, tú te recuerdas el tema también de Tres Calles, Los Pozos, Zumpula, hay una gran cantidad de hechos. Uno de ellos, la caída también y la muerte de Domingo Monterrosa en todo esto, la muerte de Monseñor Romero que se da un poco antes de todo lo que es el estallido, bueno, ya estaba el estallido social, pero este tema que menciona Jorge y del cual ustedes van a hacer una producción, es para muchos el peor error que se cometió, digamos, durante el conflicto armado, es de parte de la Fuerza Armada en ese momento, ¿no? Lo que quiebra de alguna manera, digamos, y lo que obliga a concretizar una negociación. La pregunta que quiero hacerte, todos sabemos que Epigmenio Ibarra fue corresponsal de guerra aquí en el país y ya describía que Epigmenio andaba a la cámara y además hacía la pregunta, ¿no? Es, ¿dónde estabas tú cuando se da esto de los jesuitas? Para luego ir hablando un poco, Antón, también de cómo va a ser esta producción, las locaciones que va a tener, cuál es el propósito, el mensaje que puede llevar, etcétera, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando se da esta muerte de los sacerdotes jesuitas? Estaba yo en una casa en la colonia Escalón, porque la muerte de los jesuitas trae aparejada 2 decisiones más. Esa noche se toma la decisión de matar a los jesuitas y de liberar el uso de blindados y de fuerza aérea. Entonces, quienes recuerden esa noche recordarán el infierno. Se desató el infierno en San Salvador. Los roquetazos, los disparos, se escuchaban por todas partes. Los enfrentamientos de esquina a esquina. Claro. Era muy duro. La toma del hotel, ¿te recuerdas? Esto fue antes. La noche del 16 fue una noche oscura. Yo recuerdo a las 3 de la mañana ver la bengala que marca el asesinato de los jesuitas. Cuando el comando que mata a los jesuitas lanza una bengala al cielo. A la mañana siguiente, yo trato de llegar a la Sacamil, que está tomada por la guerrilla, y soy interceptado en un retén por el batallón Atlacat. Y sin saberlo, van a entrar a combate y me dicen, ¿te querés quedar? Vamos a entrar. Y yo dije, bueno, pues si van a entrar me quedo con ustedes. Y se están tomando un café y un pan. Cuando a mí me avisan por radio que están en la UCA el resto de compañeros periodistas y que están ahí los cadáveres de Ignacio Ellacuría y los sacerdotes. Yo conocía muy bien a Ellacuría, le tenía un enorme aprecio y un gran respeto. Y regreso de mudado al círculo de militares con el que estoy, entre los que está sentado el teniente que mandó la operación. Y fíjate qué paradoja tan terrible, le doy al asesino la noticia de que fueron asesinados los jesuitas. Sí. Él obviamente estaba a cargo. Estaba a cargo, ¿no? Y él me dice, habrán sido los terengos. Porque yo digo, el que mató a los jesuitas acaba de perder la guerra. Y él me dice, habrán sido los terengos. Después vienen muchas cosas, viene el Sheraton, viene esa vuelta sorprendente de la guerrilla que sale de los barrios y todo el mundo da por terminada la ofensiva y le cae al Escalón. Y ahí me toca el trabajo periodístico, tú lo sabes, es un volado. No, yo llego tarde y entonces a mí no me retiene el ejército. Y entonces yo logro entrar al Sheraton y entrevisto a los norteamericanos que están ahí adentro. Y me toca, pues, todo. Que eran los Marines que estaban al interior. 12 Marines que estaban al fondo del segundo piso, la guerrilla estaba en el piso 1, en el piso 2 los Marines y en el piso 3 y 4 la guerrilla. Antón, ¿cómo te diste cuenta, cómo supiste, en qué momento te diste cuenta tú del asesinato de Harry Santón, bueno, yo lo viví, del asesinato de los sacerdotes jesuitas? Lo viví lamentablemente con la distancia de que, por eso tiene tanta vigencia ahora Ellacuría. En el año 89 en España se pensaba en otras cosas, era cuando se empezaba a corromper el régimen del 78 por la Constitución, y por eso tiene tanto valor el testimonio de Ellacuría. Ellacuría estaba en el 89 practicando el internacionalismo, se sentía vasco, muy vasco, pero también él era salvadoreño. Él decía que
que era Ignacio Ellacuría, gracias a El Salvador, y es un ejemplo de honestidad, de compromiso y de lealtad a los principios que nosotros ahora queremos reivindicar. Comprenderás que con un testimonio tan próximo como el que acaba de dar Epigmenio, tan próximo a los hechos, ahí tenemos un material narrativo de primer orden que no podemos desaprovechar. Vamos a contar en una serie de ficción de 6 capítulos de 1 hora todo lo que está aconteciendo alrededor de ese evento. Cada capítulo de 1 hora, ¿no? Cada capítulo de 1 hora. Vamos a contar lo que ocurre alrededor de la muerte de Ignacio Ellacuría, pero obviamente reflejando lo que el hito histórico que supone el asesinato de Monseñor Romero, la evolución del propio conflicto, y vamos a ficcionarlo a través del punto de vista de un corresponsal de guerra y de otra mujer que también es corresponsal de guerra, que van viviendo esas circunstancias. Hay un drama espejo entre su propia relación romántica y el conflicto. Bueno, mira, lógicamente la pregunta que voy a hacer tiene una explicación inmediata, pero quiero hacerla de todas formas. Jorge, ha habido tantos hechos que marcaron, como lo dijimos ya comenzando la entrevista, ¿no? Como lo hablamos con Epigmenio y con Antón, y enumeraba muchos de ellos. ¿Por qué no Zumpul? ¿Por qué no, por ejemplo, el Mozote? ¿Por qué no Las Hojas, 3 calles? Y sí, Monseñor Romero, digamos, y Ellacuría o los jesuitas. Bueno, yo creo que El Salvador lamentablemente tiene una fuente de historias, todas ellas trágicas, en la que no pudiéramos tratar de hacer un ranking de cuál puede ser más dolorosa o cuál puede ser más importante. Lo que hace o lo que provoca que efectivamente las historias, o la historia que vamos a contar, se centre principalmente en la figura de los jesuitas, especialmente en la de Ignacio Ellacuría, es por lo que explicaba un poco Epigmenio cuando dice, y además el título mismo, quizás no lo hemos dicho y sería importante compartirlo. Ya vamos a ver por qué ese título, ¿no? La serie se llama Cortando el Puente, porque Cortar el Puente porque la vivencia de Epigmenio en El Salvador le da una información, le da un diálogo, a veces pendular y a veces muy complicado, que se va a ver en la serie, donde se logra identificar claramente el rol que podía haber jugado, no solo en la semana de la ofensiva, sino en otros momentos, Ignacio Ellacuría, de jugar un papel de vínculo, de puente entre las partes que estaban en conflicto, y en una decisión militar con implicaciones humanas, implicaciones morales muy fuertes, los militares que en ese momento tenían a su mando no solo el ejército, sino ese específico radio de acción, toman la decisión, entre comillas, militar, de ejecutar a Ignacio Ellacuría como una manera de dinamitar una posibilidad de diálogo que en ese momento pudo haber sido interpretada como una derrota para el ejército salvadoreño. Entonces, la vivencia de Epigmenio, su rol en ese momento como un corresponsal de guerra, que tiene que enfrentar, y lo digo como periodista de profesión, imagínate el dilema moral de Epigmenio de decir, bueno, ¿me quedo solo con mi rol de periodista o intervengo para cambiar o intentar cambiar los hechos? Y eso se va a ver reflejado en la trama. Entonces, la decisión, para ser exacto en la respuesta, tiene que ver con la vivencia de Epigmenio, pero también precisamente con la pregunta que queda en el aire. ¿Qué hubiera pasado si no matan a los jesuitas, especialmente a Ellacuría? Habrá quien nos diga la guerra hubiera seguido, habrá quien diga otro pronóstico, pero el punto es que... Como dice Epigmenio, fue determinante eso para obligar a una negociación. Es un punto de inflexión. Y de alguna manera, a pesar de que se cortó abruptamente, sanguinariamente, la posibilidad de negociación en ese momento, eso abrió la negociación. O sea, después de eso, ya no había posibilidad de continuar la guerra. Estamos en una etapa de diálogo, tienes razón, y eso obliga a negociar realmente, ¿no? Y sobre todo se establece un hecho trascendental, único en la historia reciente del mundo. Los Estados Unidos negocian directamente con un grupo insurgente en armas, porque se ven obligados a negociar la salida de los 12 Marines del Sheraton, y eso establece una relación de confianza con los norteamericanos, que eran tan ideológicos, y dicen, podemos hablar con estos. Y eso destraba el proceso de negociación. Quisiera decirte otra cosa. No vamos a hablar solamente de los jesuitas.
Ellacuría será el vehículo para transitar por la guerra y evidentemente estará el Mozote, donde por cierto yo también estuve antes de que el Mozote fuera masacrado. Yo entré por estas fechas hace 35 años al Mozote, porque con una escuadra guerrillera hacer un reportaje antes de que se produjera la masacre. Entonces sí vamos a tocar muchos asuntos que tienen que ver con la complejidad de la guerra. Vamos a hablar de la muerte de Monterrosa, vamos a hablar de cosas que significan este conflicto, que es a todas luces inédito en la historia del mundo. O sea, una guerra como la que se libra en este país hubiera sido inconcebible en cualquier otro país. Incluso aquí era una guerra imposible. No había retaguardia, no había selva, no había monte, no había... Poca montaña, digamos. Y había una proximidad constante. Aquí en el volcán estaba la guerrilla. Oye, Epigmenio, ¿cuál es el propósito de esta serie de producciones que van a hacer ustedes? Pues mira, primero hay un drama humano importantísimo que hay que contar. Segundo, hay una lección histórica importantísima para el mundo. Los salvadoreños son poseedores de un patrimonio universal, ejemplar. Tanto la guerra como la negociación son lecciones para el continente americano y para el mundo. Yo digo que los salvadoreños tienen como patrimonio su independencia y los tratados de paz. Son el único país de América Latina que ha transitado de una guerra a una alternancia política mediante la negociación, en un proceso que hoy es la joya de la corona de Naciones Unidas. Decía Antón, es el momento que demuestra que las Naciones Unidas no son solo una anécdota, sino un organismo que sirve. Esa lección hay que contarla. Es el último conflicto caliente de la Guerra Fría y aquí están en tensión los Estados Unidos, Moscú, La Habana. Se libra una guerra en un país pequeño que pone en tensión al mundo entero, tanto que todo el cuerpo de prensa que estaba destacado aquí lo puedes distinguir porque todos ellos son periodistas muy importantes en este momento y aquí se hicieron. Y por último, creo que la aportación para El Salvador es importante. La verdadera reconciliación, la sanación de las heridas se produce cuando la memoria es recuperada. Tú exorcizas la violencia cuando la muestras. La mejor manera de que aquí la violencia no se vuelva a repetir, por lo menos... Y qué mejor que hacerlo a través de estos instrumentos que ustedes van a... Y la ficción desde la tragedia griega tiene esa función. Tú produces en escena lo que no quieres que se produzca en la vida. Aquí estamos tomando una parte de la vida para decir, ya no. Ok, yo quiero preguntarlo, pero de repente puede haber personas, actores, sectores que no les gusta esto, ¿sí? De hecho, tú sabes que hay un debate que no es tan abierto todavía sobre la ley de amnistía, y cuando tú hablas de la ley de amnistía, pues hay sectores que dicen, miren, no es el momento, ojo que estamos abriendo heridas, no, pero no quiero hablar de la ley de amnistía. Estoy hablando de que probablemente estas producciones que lo que van a reflejar es parte de la realidad que vivió nuestro país, y un hecho tan importante como el magnicidio de los sacerdotes jesuitas puede encontrar, Antón, alguna resistencia o probablemente alguien no esté muy interesado en cooperar en esto. Yo me permito pensar que ustedes tienen la opción de gestionar emocional e intelectualmente su memoria, pero también están gestionando algo que primero señalaba bien, es un patrimonio de la humanidad, es decir, la singularidad del propio proceso, de cómo lo hemos vivido, son las implicaciones. Habrá debate o no, pero ineludiblemente el asesinato de Ellacuría y de sus compañeros es una salvajada, es un crimen de lesa humanidad. En España, además de tener nuestros propios problemas con nuestra memoria, en el último año ha ocurrido que el actual gobierno ha eliminado lo que se llamaba el procedimiento de justicia universal, por una serie de conflictos con otros países del mundo. Pero eso supuso, además de la salida de la cárcel de unos cuantos narcotraficantes, que el sumario de Ellacuría, que es una causa de justicia universal, se ha bloqueado. Por eso es muy importante para nosotros, no nos importa ser un revulsivo para esa reflexión. Los ciudadanos de
los ciudadanos también de España necesitan saber todo lo que se pueda saber sobre Yacuría, el ejemplo de Yacuría, y necesitan restaurar también su memoria y la dignidad de ese pasado. Hay algo muy injusto con esta guerra. Antes me preguntaba dónde estaba yo en el 89. Pues sí lo sabía. Yo he trabajado con comités de solidaridad con El Salvador. Pero es un conflicto que ha pasado muy tapado, muy opaco para la comunidad internacional, a pesar de que finalmente la comunidad internacional tiene ahí su última oportunidad de gestionar eficientemente un conflicto. Y con lo que tiene la memoria es que siempre te sirve para pensar la realidad. Es decir, ¿cómo estamos aquí hablando esta mañana y lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Irak? Es decir, hay algo macabro, ¿no? en esto, y yo creo que no podemos abdicar de esa conciencia moral, de tener esa reflexión y esa solidaridad. Qué bien, hacemos la primera pausa comercial, regresamos en breve. Jorge, ¿te parece? Pigmenio y Antón, regresamos en breve. A ver, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo brevemente para quienes nos están sintonizando en este momento. Esta mañana conversamos con 3 reconocidos productores independientes, expertos en la cinematografía: Epigmenio Ibarra, presidente de Argos; Antón Reiza, director de Filmanova; y Jorge Hernández, que es presidente de Órbita. Ellos están hablando sobre esta producción que de verdad que dije al principio, puede resultar polémica, ¿no? Pero lo polémico es lo interesante de todo esto, y sobre todo lo importante es que está o tiene a la base una realidad, una verdad que se dio en nuestro país. Epigmenio, ya Antón reflexionaba un poco sobre hasta dónde este tipo de producciones, pues lógicamente pueden encontrar algún tipo de resistencia, o hay sectores que probablemente no les guste que se vaya documentando este tipo de situaciones que se dieron en el país. Mira, está el dicho aquel común de: el sol no se tapa con un dedo. La memoria no se borra por el hecho de no hablar de las cosas que sucedieron. El instrumento audiovisual, la producción cinematográfica y televisiva, y lo podemos ver en las industrias de las democracias más desarrolladas, en los Estados Unidos con House of Cards, en Inglaterra, en los Países Bajos, somete continuamente a crítica al poder y a los instrumentos del poder, y revisa su propia historia. No hay nada más sano para la paz, para la democracia, para la reconciliación, que hablar sin tapujos, oféndase quien se ofenda, de lo sucedido, de aquellos agravios que constituyen una herida profunda para un país, para historias que ha pasado Argentina, por ejemplo, y Chile mismo, ¿no? La historia oficial, por ejemplo, la película importantísima que se desarrolla en Argentina, el cine español de la guerra civil, que hace señalamientos muy contundentes. En fin, todo país que toma en serio su historia y se embarca en una aventura real de democratización, mira y recupera su memoria por las vías de la ficción. Y en este caso, y permítaseme a mí hablar como mexicano también, este es un patrimonio de todos los latinoamericanos. La guerra en El Salvador nos tiene que hablar a todos. Si en mi país los políticos hubieran estado mucho más atentos a lo que sucedió en El Salvador y aprendieran de las lecciones, muy otra sería la historia de México. Yo quisiera agregar algo sobre lo que está diciendo Epigmenio, y sobre todo en mi condición de salvadoreño, y además de tener la suerte de compartir la profesión que tú tan dignamente ejerces, Romeo. Evidentemente tu pregunta toca la base de un sí o un no para involucrarnos en este proyecto. Con el cariño y el respeto para Filmanova y para Argos y para Epigmenio y para Antón, evidentemente ellos tienen un interés personal, un interés emotivo, incluso en el caso de Epigmenio, pero su tema de su participación personal y a nivel de producción siempre será desde la perspectiva muy profesional, y que comienza y termina
en un periodo determinado de tiempo. Nosotros, en Meridiano 89, vivimos en El Salvador. Y cuando termine la producción y esto se haya emitido en cable o en televisión abierta, seguiremos viviendo en El Salvador y tratando de responder los motivos que nos llevaron a participar en un proyecto que estoy seguro va a despertar polémica. Pero yo, en lo personal, y el equipo que conforma Meridiano 89, no nos hubiéramos perdonado perder la oportunidad de que por primera vez en Centroamérica y en especial en El Salvador se junte gente del calibre, del nivel, y ya vamos a hablar un poco del elenco, que se junten, que le pongan atención a un caso muy salvadoreño y a una historia que nunca se contó con el rigor que le vamos a aplicar nosotros, no solo a la producción, sino que al guión. Sinceramente no nos hubiéramos perdonado perder esta oportunidad. Así que con el riesgo que ello implica, con el debate que ello pueda generar... Yo creo que más de riesgo, debate, ¿no? Sí. Debate probablemente crítica de algunos sectores, pero... Debate sano. Debate sano, probablemente. Y me gusta que lo digas, porque me lo preguntó Antonio Epigmenio esta mañana, me decía, Jorge, y cuando filmemos tendremos que tener un como dispositivo de seguridad enorme. ¿Tú crees que alguien pudiera atentar contra...? Yo le dije, en absoluto no creo. ¿Podrá alguien... Probablemente por otras razones. Escribirnos delincuencia, Twitter, probablemente. O alguien podrá tratar de bloquearnos, pero no esperamos nada violento, por supuesto. El país ya evolucionó, son 25 años después de ese... Oye, yo creo que es un hecho que, aunque no se ha documentado como tal, pues, pero todo el mundo lo conoce. Todo el mundo sabe, ¿no?, cómo se desarrollaron estos hechos. Sabemos dónde se ha quedado estancado este tipo de situaciones o investigaciones. Sabemos cuál es la realidad que se vivió. Lo que hacía falta... es exactamente lo que ustedes van a hacer, documentarlo, ponerlo a la pantalla, llevarlo a masivamente, digamos, a los medios de comunicación, ¿no, Epigmenio? Sí, había que explorar la verdad histórica que existe, que es conocida, que está documentada, que está en tribunales. O sea, hay un hecho innegable, fueron asesinados por una unidad especial del ejército salvadoreño, estamos cursando una hipótesis de por qué se produce este asesinato, la estamos ligando con el asesinato de Romero, digamos como dos hechos. ¿Ya estás hablando un poco del guión? Sí, un hecho iniciático, es una guerra que empieza con la muerte de un pastor y que termina con la muerte de otro pastor. Es, digamos, hay un ciclo dramático en el cual nosotros podemos englobar esto y hay una serie de decisiones que, por ejemplo, se conocen poco, y es el nivel de injerencia de los Estados Unidos. Porque con mucha frecuencia se ve a los Estados Unidos como un actor externo que nada más señala a los culpables. Ellos tienen responsabilidad. Y de eso vamos a hablar. Se va a producir esto también en Washington y vamos a ver la discusión que se produce en Washington en torno al inminente asesinato de los Epigmenio, te iba a preguntar precisamente, y Antón, quiero escuchar tu opinión respecto a este tema también. A ver, algunas personas pueden pensar, ¿no?, que quienes están detrás de este proyecto, y lo voy a decir muy francamente, lógicamente están ustedes para dar su respuesta, que pueden tener sesgo político, digo. Pero quiero preguntarte, ¿sobre la base de qué y qué testimonios, documentos, etcétera, tipo de investigación están haciendo, qué contactos están tomando en este momento para hacer el fiel reflejo de lo que sucedió en nuestro país en ese día? Bueno, lo menos relevante quizá es nuestro sesgo político. Yo te puedo asegurar con toda garantía que soy apolítico de izquierdas. Entonces, es importante que eso quede claro, que vayamos con la verdad por delante. Nosotros estamos haciendo un proceso de manejar información, bueno, privilegiada, información que obviamente con el propio deontología periodística no tienes porque no debes revelar las fuentes, pero estamos hablando con todos los actores. Venimos ahora, ayer estuvimos hablando con la UCA, hemos estado hablando con el gobierno, estamos en contacto con la familia de Yacuría en España. Nosotros lo que vamos a hacer, esa es nuestra misión, somos vientres de alquiler, que lo que vamos a poner es un espectáculo televisivo con una serie de claves emocionales y lo vamos a poner al servicio del espectador y que cada uno saque sus conclusiones. Pero vamos con el coraje de que somos productores independientes y que tampoco nos vamos a doblar ante injerencias de ningún tipo. Nosotros tenemos una responsabilidad que es compleja.
a veces parece que este mundo de la televisión son todo luces, glamour, fantasía, que te imaginan los espectadores cómo has madrugado hoy para llegar hasta aquí y el poco glamour que hay para empezar a trabajar a las 7 de la mañana, ¿no? Está hablando de algo que conoce. Sí, claro. Suena familiar. Hay un desafío que tenemos los productores independientes que trabajamos con fábulas, que es que esas fábulas conquisten al espectador, que luego cuando los 3 productores que estamos aquí compartimos que la televisión es una parte muy importante de la cultura popular y que por eso mismo nosotros tenemos que sumarle claves de ciudadanía y de democracia. Esa es nuestra responsabilidad y nuestra eficiencia es a todo esto, que esto, es decir, nuestra historia emocione, que nuestra historia además haga pensar, que nuestra historia sirva para el debate, que queremos que se desencadene toda una serie de materiales documentales a partir de nuestra producción. Vamos a poner en marcha una página web con todo el proceso. Oye, ¿eso no serviría si de entrada no fuera polémico? Epigmenio. Es que no puedes hablar de ese periodo de la historia de El Salvador, que es el último conflicto caliente de la Guerra Fría, sin suscitar la polémica y el encono ideológico. Lo cierto, y es una cosa que yo aprendí en El Salvador, es que las banderas ideológicas se distinguen con la sangre. Y lo cierto es que en este país, tanto el FMLN como el gobierno dieron una lección de serenidad y humildad al reconocer, al final de cuentas, que ninguno de los dos tenía toda la razón, que ninguno de los dos podía hacerse de la victoria, y sacrificaron ambos parte de sus pretensiones, poniendo al país por delante. Esa era una idea que tenía Yacuría. A esa idea queremos rendir homenaje, y rendir homenaje a este pueblo que supo hacer la guerra, pero que supo hacer la paz y supo construir la democracia. No sé si ustedes aquilatan en toda la profundidad, porque uno viéndolo desde fuera lo ve así, el hecho de que un comandante guerrillero hoy sea comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de El Salvador. Y que haya estado en la Casa Blanca estrechando la mano del presidente de los Estados Unidos, como Barack Obama. Es una lección al mundo de que se puede actuar de otra manera. Eso, para mí, más allá de cualquier tinte político, es lo que tenemos que rescatar. Claro, y sobre todo, Epigmenio, es también la disciplina con que la Fuerza Armada asume, digamos, el mandato cuando se da la transición, ¿no, Jorge? Pero ya hablamos bastante de eso, hablemos de la producción. A ver. Yo quería agregar 2 elementos sobre la producción que es interesante que la gente los conozca. En primer lugar, vamos a participar más o menos en un 33, un 40% de lo que se filme, se produzca, se realice, ocurrirá aquí en territorio salvadoreño. Eventualmente, a partir del segundo semestre del 2015, desde ya pedimos disculpas, habrán calles que cerraremos, habrá... Imagínate qué pasa cuando queramos recrear los funerales de Monseñor Romero. Tú tienes esas imágenes en tu archivo y tienes aquella imagen de un volcán de zapatos que quedaron en una esquina de la plaza. Prácticamente frente a Catedral Metropolitana o frente a la Iglesia del Rosario. Para darte una idea del tamaño de las escenas que tendremos que rodar en un momento determinado. A nivel masivo necesitaremos un gran casting nacional para desarrollar estas escenas. Gracias a la credibilidad y al cartel que tienen Argos y Filmanova, tenemos un primer gran actor confirmado como el personaje central de esta historia. Acuérdate que se trata de un periodista que participa en los 6 episodios con ese dilema moral o ese dilema ético de si cruza la línea entre solo informar lo que está pasando o participar. Pero el hecho es que Diego Luna va a encarnar ese papel. Cuando hablamos de Diego Luna hablamos de un tipo que no solo ha mostrado a nivel de discurso o de eventos tener un cierto compromiso con algunas causas, pues es el mismo actor que ya está en Hollywood, que actúa con artistas de primer nivel y estará en El Salvador con nosotros. Y así hay otros que tal vez Epigmenio o Antón puedan mencionar, pero también haremos un casting de otras personas, actores o personas que a lo mejor nunca hayan actuado en El Salvador, o sea, salvadoreños, que van a participar en la película. Entonces, a nivel de producción sí es una gran noticia. Imagínate tú cuando abramos ese casting nacional y digamos buscamos actores que
A lo mejor habrá gente que caracterice miembros del ejército, miembros de la guerrilla, y en fin, es una cantidad, y tienen que verse como salvadoreños y ser salvadoreños. Eso nos abre una posibilidad de crecer a nivel de producción cinematográfica y televisiva como nunca lo hemos tenido antes. Claro, y es una producción de primer nivel, ¿no? No quiero decir que no ha habido esfuerzos importantes acá, no ha habido esfuerzos importantes, pero esta es una producción, cuando ve usted quienes están detrás, digamos, de esta producción, pues garantiza que sea de primer nivel, ¿no? Y pues lógicamente, como dijimos al principio, es un tema polémico y todos los temas polémicos, pues toda la gente quiere verlos, cómo terminan. Tengo que hacer la pausa, regresamos en breve, ¿les parece? Volvemos. Estamos de regreso, gracias. Pigmenio, profundicemos un poco más sobre cómo va a ser el contenido. Ya Jorge adelantaba algo, las locaciones, el elenco que va a participar en esto. ¿Cómo va a ser esto, no? ¿Cómo va a desarrollarse esta producción? Es realmente una serie de ficción. Conste que no es un documental, eso quería aclararlo. No se trata de un documental con una narrativa. Es una serie de ficción inspirada en hechos reales, que tiene además todos los resortes para crear emociones y suscitar el interés del público. Eso hemos aprendido a hacer a lo largo de muchos años de producir ficción. Y hemos descubierto que hay cosas que la ficción logra que no logran las noticias o los documentales. Porque es muy difícil que tú te empates emocionalmente con un documental, pero con la ficción, con los personajes puestos al servicio de la historia, las cosas cambian. Entonces vamos a combinar personajes reales con personajes de ficción, vamos a combinar hechos reales rigurosamente representados con otros segmentos de la historia que están puestos ahí y que pudieron haber sucedido o no, pero que le dan razón a los hechos. La libertad del creador de ficción es distinta a la del creador documental. Nosotros no estamos haciendo una reconstrucción formal de los hechos, sino estamos aspirando a reconstruir una atmósfera. Pero sin perder la esencia de lo que se quiere contar en la historia. Y haremos un homenaje puntual a Yacuría y haremos retratos puntuales de personajes que Jorge ahí tiene que abundar más, que son vigentes en El Salvador en este momento. O sea, no estamos hablando de personajes. Lo cual le agrega un grado de dificultad o de polémica, si tú quieres, adicional. Pero eso no va a ser un impedimento para dos cosas. Primero, para ser rigurosos en el guión y en el apego a la realidad histórica del país. Pero también tampoco va a ser un impedimento para que en algún determinado momento, en algunos casos usaremos el nombre real de las personas que protagonizaron algunos de estos hechos. En otros a lo mejor no. Pero lo caracterizaremos. ¿Ya te compartió el guión, Pigmenio? Claro. Sí, no, esto lo hemos discutido. O sea, pero lo vamos a describir y a caracterizar de cierta manera que a ti y a los amigos que están en su casa viendo no les va a quedar ninguna duda de quién es la persona a la que estamos queriendo representar en ese momento. Así que eso es lo que nos permite la calidad de Filmanova, de Argos, hacer eso con esas herramientas. Y no es una herramienta nueva, y hay que decirlo. Han existido esfuerzos documentales, y cada quien tiene derecho a criticarlos o a alabarlos como tal. En este caso, se trata de un formato televisivo, fílmico, que si estuviéramos hablando de literatura, ya muchos conocerán este famoso escritor Truman Capote, que se inventó un género que se llama la novela, la non-fictional novel, que narra hechos. Eso, por cierto, fue un hecho muy violento, un libro que lo hizo famosísimo. A sangre fría. A sangre fría, que narra un hecho muy violento del asesinato de una familia. Se basa él precisamente en los hechos reales, narra lo que ocurrió en este caso. No se trata del mismo formato, se trata de ficción, pero que va a estar muy apegado a la realidad. A mí me gustaría señalar, y es una alegría poderlo hacer aquí en El Salvador, y un estudio tan bueno como estoy viendo, y con tu profesionalidad. Sí. Yo vengo de un país pequeño, soy español, pero yo vengo de Galicia, lo soy hasta en la médula.
los países pequeños tenemos el derecho a construir nuestra propia industria audiovisual porque tenemos derecho a contar nuestra propia historia. Para nosotros es vital. Primero y yo llevamos un año trabajando en esta línea de buscar coproducción latinoamericana. Estamos convencidos que ese es el futuro de la televisión en América Latina. Tenemos que liberarnos un poco de esa hegemonía gringa. Y bueno, hemos tenido la fortuna de encontrar en Jorge y en su equipo una complicidad en El Salvador, y nuestra misión, nuestro compromiso es que nuestro trabajo sirva para desarrollar la industria audiovisual en El Salvador. Eso tiene que ver también con el conocimiento, pero tiene que ver con la riqueza. En nuestro negocio se dice que $1 produce siempre $5 más en riqueza directa o indirecta. Estamos iniciando, lo ha contado perfectamente Jorge, vamos a rastrear talento artístico y técnico en El Salvador. Posiblemente firmemos un convenio con la Escuela Audiovisual de la UCA para que esto sirva para que los estudiantes, que son los futuros narradores de El Salvador, de nuestra experiencia les sirva. Nosotros no podríamos actuar de una forma, la propia historia de nuestra experiencia empresarial y profesional, y tenemos ese compromiso. Bueno, cortar el puente, ¿sí? ¿Por qué así? ¿Por qué se llama así, Epigmenio? Precisamente por lo que te adelantaba Jorge, hay una decisión estratégica que tiene que ver con la lógica militar. Si tú aprecias una situación complicada de retirada, lo que haces es cortar el puente para que el enemigo no cruce sobre él. También cuando el enemigo se está retirando, le ofreces puente de plata para que se retire. Pero en este caso concreto, estando la guerrilla en posesión de mexicanos, Oyapangos, Acamil y otras colonias, Ciudad Delgado, una negociación in situ hubiera significado una humillación inaceptable para la Fuerza Armada. El hombre que tenía el reconocimiento del gobierno, el reconocimiento de la guerrilla, el reconocimiento de diversos gobiernos extranjeros, y podía servir como puente para una negociación, era Ellacuría. Imagínate tú cuál sería el presente de El Salvador si entonces se hubiera producido una negociación, un cese al fuego en esas condiciones. Pero déjame contar un dato que a lo mejor Epigmenio por modestia no lo cuenta. ¿Por qué se llama cortando el puente también? Porque él, en su labor periodística, cuando busca a un jefe militar, tratando de entender por qué habían hecho esto. ¿Quién es? ¿Se puede saber quién buscaste? No. Las fuentes no se... Pero voy a contar el hecho. Y me lo contó Epigmenio y lo confirmé con otras personas que también tuvieron acceso a esa información. Cuando él busca una explicación a algo que no la tiene, entonces uno de los militares con los que él va, y en su calidad de periodista le intenta, Epigmenio lo interroga y le dice por qué lo hicieron. Y entonces él le narra precisamente la justificación, si es que se le puede llamar de alguna manera, de que era una estrategia militar que pretendía dinamitar esa posibilidad de diálogo, y él le dice textualmente esa frase: había que cortar el puente. Lastimosamente, esa frase se traduce en las imágenes tan violentas, no podemos decir que no lo son. Justo fuimos ayer si le puedo llamar de esa manera, al museo y al homenaje que le rinde la UCA a lo que ellos le llaman sus mártires, y evidentemente están ahí las imágenes, su ropa, todo es muy violento, pero la frase esa, cortar el puente, viene de una explicación que un jefe militar de la época, de muy alto rango, le dice a Epigmenio de por qué había ocurrido lo que ocurrió. O sea, no fue algo, a ver, quiero decirlo muy bien esto, Epigmenio, no fue una cuestión casual la muerte, ¿no? De los sacerdotes jesuitas. No es simplemente un crimen de odio. O un crimen de miedo. Como muchos creen también. Como muchos reducen la interpretación. El crimen de Monseñor Romero tenía más ese tinte de un crimen de odio, de intolerancia. De venganza. Que también es un crimen de miedo. El miedo y el odio son las dos caras de la misma moneda. Temes al diferente y por tanto lo matas si tienes los recursos. Aquí hay un cálculo político adicional.
Y ese cálculo político militar es el que dice, no podemos sentarnos a negociar si el otro me está humillando estando en posesión de la ciudad. No podemos hacer de San Salvador Beirut y trazar una línea verde y repartirnos la ciudad. Es una lógica militar contundente, tanto que esta fuente me dijo es una decisión militarmente correcta, moralmente inaceptable. Correcto. Así de frío. Epigmenio, hablamos un poco, y Antón, hablemos un poco sobre el elenco. Nos quedamos nada más con uno de los actores principales, el que mencionaba Jorge, de Luna, pero hay otros que van a entrar, ¿no? A hacer el trabajo de elenco, de actores, actrices, etcétera. Tenemos que trabajar con la prudencia de que bueno, son contactos que se están produciendo, depende mucho también de los calendarios. Lo de Diego Luna lo podemos confirmar porque él está haciendo su propia previsión de calendario para estar en el rodaje, pero bueno, ahí está lo mejor de la actuación mexicana. Va a haber importantes actores y actrices de España. En concreto ya está claro que el personaje Yacuría lo va a interpretar Adolfo Fernández, que es un actor vasco, que es un gran actor de televisión y de cine y con una fisonomía muy próxima a la del propio Yacuría. Y es un proceso que está abierto. Sabemos quiénes van a ser los directores, serán equipos mixtos mexicanos y españoles. Incorporaremos a partir de ahora también a la parte salvadoreña. Nuestro propósito es rodar en segundo semestre de 2015. Nos vamos a hacer muy habituales de este país, que es la primera vez que vengo y me resulta acogedor e impresionante. Segundo semestre del 2015. Segundo semestre del 2015. Y tenemos lo mejor que se puede tener cuando uno cuenta historias para la televisión, que tenemos la disposición de las televisiones, tanto la televisión OTT, de la televisión de cable y la televisión abierta, de emitir esto en América Latina, en Europa, incluso yo creo que en Estados Unidos lograremos algún lado. Bueno, tengo que hacer la última pausa comercial. Epigmenio, pregunta antes de ir a la pausa. Interés, lógicamente, de los salvadoreños, inclusive, diría yo, de los centroamericanos, no hay ninguna duda, ¿no?, de ver cómo se documenta este tipo de hechos, de este magnicidio contra los sacerdotes jesuitas y Monseñor Romero. Digo, ¿le interesa a Latinoamérica? ¿Latinoamérica también está interesada en este tipo de eventos? Es una respuesta que te dejo planteada, ¿no? Y regresamos después de la pausa comercial, la última pausa. Dicen que el salvadoreño más universal se llama Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ¿no? Lo dicen todos los latinoamericanos. Epigmenio, ¿esta es una historia que le va a interesar solo a los centroamericanos o crees tú que a los latinoamericanos? Mira, lo que hemos encontrado es un enorme interés de mucha gente. Primero porque obedece a toda una ola. Si tú te fijas en los Estados Unidos, Homeland, The Americans, House of Cards, la intriga política es un asunto primordial. El thriller político, y si lo ves desde Shakespeare para acá, o sea, las historias del poder siempre son atractivas. Si a las historias del poder le añades el asesinato en la catedral de T.S. Eliot, la muerte del arzobispo de Canterbury, se vuelve aún más atractivo. Y si le metes acción y le metes historias humanas, profundas, y encima un romance en tiempo de guerras, tienes un producto que más allá del contenido político eficiente tiene un valor humano y dramático importante. Y si lo haces aderezado con valores de producción, con un elenco potente, con actores de la talla de Diego, de Damián Alcázar, de Dolores Heredia, de Joaquín Cosío, de otros muchos actores con los que hemos hablado y todavía no podemos dar como ciertos, aunque están muy emocionados y conocen los materiales, ¿no? Es que no hablamos de vamos a hacer una serie, sino mira, vamos a hacer esto. Sí.
Y al momento de leer la historia, se comprometen y dicen, yo lo quiero hacer. Entonces, y nos sentamos con canales y con cadenas en el mundo a discutir este asunto. Precisamente presentamos el proyecto en Cannes, en el MIPCON, y suscitó un enorme interés. Entonces, sí le va a interesar a todo el mundo. Como interesa Argo, como interesa El año que vivimos en peligro. Ahora mismo están por estrenar una película, un producto sobre el caso Irán-Contras, que lo tuvimos aquí muy cerca. Y lo de Nicaragua y todo eso. Y El Salvador y sus aeropuertos fueron parte de esa historia. Entonces, yo creo que Pigmenio es muy acertado cuando afirma con total categoría de que esto va a ser un material universal en términos latinoamericanos, pero hablábamos incluso en alguna etapa de la producción con subtítulos o algo, y crear un ambiente que permite incluso que la misma gente de Estados Unidos que habla inglés también se interese en el producto. Entonces, se va a manejar esto es irrelevante, ¿no? Sobre todo por lo importante que es documentar este tipo de hechos que se dieron en nuestro país. Irrelevante, digo lo que voy a preguntar, pero leí por ahí que va a costar más o menos $3 millones la producción. Más. Un poco más. Más, ¿verdad? No quiero ir a la cifra exacta, pero digo... Es de mal gusto hablar de dinero. Exactamente, por eso adelanté que es irrelevante. Pero sí sabe que es relevante es cuánto tiempo lleva documentar esta producción o hacer estos capítulos. ¿Cuándo la gente podrá decir, ok, estamos terminando esto y podemos pensar que el próximo mes puede salir al aire? Hay un trabajo intenso, muy intenso, que es la preproducción. En este caso incluso podríamos hablar casi de años de trabajo de documentación y de búsqueda de la financiación y de la mejor oportunidad para el proyecto. Yo soy un recién llegado, apenas llevo un año peleando junto a Pigmenio por hacer esto, pero Pigmenio lleva muchos años. Yo estoy convencido del interés que esto tiene. Me preguntas del tiempo. El rodaje al final van a ser 6, 7, 8 semanas. Se rueda en el País Vasco, en España, se va a rodar en Washington, se va a rodar en El Salvador y se va a rodar una pequeña parte en Nicaragua, donde estaba la dirigencia de la guerrilla. Pero bueno, en términos de interés y de trabajo, es así nuestro trabajo. Y yo soy el único no latinoamericano que está, soy el único que no soy latinoamericano que está aquí. Desde Europa vemos a América Latina con esperanza y vemos a América Latina con solidaridad. Lo que está pasando en México estas semanas es la quiebra de un régimen. En España está pasando lo mismo y va a haber cambios importantes en octubre, en noviembre de 2015, que serán las próximas elecciones. Pero hay algo muy importante que el mundo observa hacia ustedes, hacia América Latina. Ustedes han encontrado una pluralidad muy curiosa en cómo construir las alternativas para vivir en democracia. Es decir, es muy distinto el ejemplo de El Salvador, del de Brasil, de Argentina, del de Bolivia. Esa pluralidad, pero ese propio talento colectivo para buscar soluciones propias, en este momento es un gran alivio cuando quieres gestionar tu angustia política desde Europa. O sea, que tengan clarísimo que desde Europa tenemos los ojos, y cada vez más, puestos en América Latina. Los españoles, yo soy de una generación de españoles que nos obligaban en el colegio, nunca se utilizaba la palabra conquista, el descubrimiento de América. Y decía, coño, va a descubrir América Colón si ya estaba allí América, se la tropezó. Es el mayor acontecimiento de la humanidad después del nacimiento de Cristo. Bueno, ahora sabemos que aquello fue una conquista, sabemos de sus contradicciones, sabemos también yo estoy trabajando mucho en eso, de cómo al final conquistadores y conquistados en clave humana nos podemos entender, podemos interactuar, y ese es el camino. Okay. Tengo que terminar, Pigmenio, pero si tienes algo que agregar, hay calendario que va siguiendo esto, ¿no? Sí, vamos a rodar en el segundo semestre del año, estaríamos listos para aire en el primer semestre de 2016. Se va a hacer en cinematografía digital, o sea, no es una producción estrictamente televisiva, aunque su destino final es la televisión, va a tener textura cinematográfica. Y hay una cosa que es clave, para hacer esto uno se acredita ante el mundo con la experiencia que tiene. Nosotros hemos producido cosas muy exitosas y eso también
a las cadenas de televisión que pueden ser nuestras pantallas, les da confianza. Vamos a contar esta historia con mucho respeto, pero muy bien. Además, va a ser emocionante. Muy bien. Epigmenio, Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, Antón gracias, también. Gracias a ti, Romero. Yo quiero decir dos cosas antes de despedirnos. La primera, nosotros no vinimos hoy a decirle al país que vamos a producir un material fílmico de carácter político. Aunque los hechos que vamos a narrar tienen su origen en decisiones políticas y militares, al final se trata de un documento o de un material para la televisión que busca, de alguna manera, honrar a las personas, a las víctimas, pero también busca, no digo entretener, porque nadie se puede entretener de un hecho que terminó generando mucho dolor, pero tendrá los elementos de la más alta calidad que la televisión del primer mundo puede ofrecernos a los salvadoreños. Es una gran noticia. Meridiano 89 se siente absolutamente honrada de gozar de la confianza de las dos casas productoras que nos acompañan esta semana haciendo estos anuncios, y prometemos estar a la altura, poner nuestra última gota de esfuerzo para que todo el equipo que conforma Meridiano 89 pueda darle al Salvador y a los salvadoreños este orgullo. Un buen producto. Gracias, Jorge. Epigmenio, muchas gracias. Antón, muchas gracias. Hago la última pausa comercial y cuando regresemos, ya parece... Bueno, aquí llegamos ya. Gracias entonces por habernos sintonizado. Nos vemos el próximo lunes. Es todo. Buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.